Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en Desafío todos los días. Es inminente la presentación de la reforma fiscal por parte del gobierno. Por eso vamos a presentar nuevamente un fragmento de la conversación que sostuvimos con el experimentado economista Luis Reyes Santos, quien habló de las características que debe tener esta reforma y de la situación de la economía nacional. También vamos a tener una conversación con el ingeniero Giovanni Arias sobre la asamblea que este domingo tendrá el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. Igual, al final, tendremos entonces los comentarios que siempre nos acostumbra con profundidad el licenciado Aristipo Vidal. Vamos a una pausa y de inmediato comenzamos con el programa. Vamos a iniciar entonces este programa con el segundo bloque del pasado programa que hicimos con Luis Reyes Santos, debido a que ha sido solicitado por diversas personas de diversas partes del país, donde se analizan la perspectiva de la reforma fiscal que se pretende o se va a hacer en el país. Veamos entonces este bloque. Continuamos aquí en Desafío conversando con el licenciado Luis Reyes Santos, experimentado economista, como ya le expliqué en el segmento anterior. Tiene bastantes estudios de maestría y posgrado con la CEPAL, con el Fondo Monetario, en varias universidades de Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Suiza, y en ese sentido también ha estado su experiencia en esos 40 años, tanto en políticas esenciales de primer orden en el Banco Central, igualmente en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y últimamente tuvo 8 años en una exitosa gestión siendo director de presupuesto. Luis, yo te he dado siempre seguimiento como economista en lo que tú dices, y he visto que tú has dicho que el gobierno debe decir la magnitud de la reforma que quiere y al mismo tiempo para qué quiere la reforma. Es decir, si una reforma, qué sé yo, que no va a beneficiar a los sectores que le urgen la reforma, es decir, a los pobres le urge la reforma, le urge la reforma a las empresas que han estado con dificultades, a los sectores, turismo, agricultura, etcétera. Es decir, ¿para qué sería necesaria esa reforma? Bueno, lo primero es, apuntalando la introducción, la primera parte de tu pregunta. Mira, cuando un gobierno va a vender una reforma a la población, recordemos la experiencia que nosotros tuvimos en el año 2012, que yo fui vocero, Guarocuya Félix fue vocero de esa reforma, y hacíamos Media Tour, 20, 30 programas, y además nos reuníamos con grupos sociales para explicar los porqué de la reforma. Un gobierno que habla de una reforma tiene que construir una narrativa que le permita vender a la población la reforma. Entonces, esa narrativa debe de responder preguntas como, bueno, esta reforma es de este tamaño, 2-3% del Producto Interno Bruto, porque nosotros tenemos identificado estos problemas. La idea general es darle sostenibilidad a las cuentas fiscales. Bien, le damos sostenibilidad a las cuentas fiscales, pero eso no es suficiente. Tiene que decir de manera precisa, mire, hay que mejorar, por ejemplo, el balance primario. ¿En cuánto hay que mejorar el balance primario? ¿En cuánto van a quedar, por ejemplo, el nivel de gasto que el gobierno destina en favor de la población? Es decir, después que al total de gasto se le restan el pago de los intereses de la deuda, ¿cuánto va a quedar eso? ¿Cuánto como proporción del Producto Interno Bruto? Y cómo entonces, si además de mejorar ese balance primario, o sea, la proporción de los ingresos, de las recaudaciones que el gobierno destina al pago de los intereses de la deuda, lo que resta después de eso, ¿a qué yo lo voy a destinar? Tengo programas compensatorios en favor de la población. O sea, estas son las cosas que hay que sentarse a explicar, y yo creo que ya es tiempo de que las autoridades
comiencen, salgan a los medios de comunicación a decirlo, porque recordemos que hay que diseñar una reforma, es decir, hay que identificar las figuras impositivas, hay que determinar el tamaño de la reforma, las figuras impositivas con las que vamos a llenar la reforma, pero también hay que socializar la reforma, hay que discutirla, hay que someterla al Congreso, hay que aprobarla, porque hay que aprobarla antes de que se someta el presupuesto del próximo año, y eso, la fecha límite para someter el presupuesto es el 1 de octubre. Sí. Entonces, presupuesto necesitaría por lo menos un mes, más o menos, previo a haber recibido la aprobación, la reforma, perdóname, aprobada, para que ellos puedan incorporarla al presupuesto general del Estado del próximo año. Y estamos hablando entonces que para septiembre eso debería el 1 de septiembre estar aprobado. ¿Y qué tiempo toma en el Congreso? Por lo menos un mes. Por lo menos un mes, para ser optimista. Lo que quiere decir que en julio, a finales de julio, eso debería estar sometido en el Congreso. Ya estamos en mayo y una reforma para concienciar la población requiere de tiempo. Y ya digamos que en el mes de junio debería de estarse socializando ampliamente el contenido de esa reforma. Luis, ¿a cuáles sectores debe favorecer la reforma? Es decir, se hace la reforma y como tú dices, se explican todos esos detalles, pero ¿para qué la reforma? ¿Quién debe favorecer en realidad? Es que en realidad una reforma, en principio, claramente, una reforma, nosotros tenemos un sistema tributario que es muy regresivo. Entonces, la reforma, regresivo lo que significa es que los que más tienen pagan menos, para que las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, entiendan. Entonces, esa reforma debería de tratar de cambiar esas cosas, de cambiar eso. Inmediatamente ya eso supone un alivio para los sectores más pobres. Mientras más pobres, posiblemente más se van a beneficiar de esa situación. Es claro que nosotros somos una sociedad con mucha desigualdad todavía, a pesar de que tuvimos progresos importantes en los últimos 8 años. Avanzamos en la pobreza, avanzamos en la desigualdad, pero todavía eso hay que darle continuidad. La pandemia posiblemente va a hacer retroceder la pobreza de manera importante, pero también va a retroceder la desigualdad, porque un individuo que está desempleado es un individuo pobre. Posiblemente, en la mayoría de los casos, sobre todo si es una persona que su acervo de riqueza anteriormente no pudo acumular, apenas tenía quizás, si acaso, una casa, tenía alguna cosa. Ese es un individuo que pasó de una condición, quién sabe, de pobre a más pobre, todavía a más pobre, o de una situación de un individuo que era de clase media baja, pasó a la pobreza. Repito, porque su acervo de capital era muy limitado, su acervo de riqueza no tiene de qué. ¿Vive cómo? Vive mayormente de las transferencias sociales que realiza el gobierno. Entonces, cuando uno habla que una reforma debería de tener medidas compensatorias, ¿en favor de quién? En favor de los pobres, porque se supone que quienes van a pagar somos los más ricos. Y eso es claramente el objetivo que debería tener el diseño de la reforma. Ahora, yo no estoy seguro de que aquí haya mucho espacio fiscal, mucha disponibilidad de recursos para que el gobierno pueda tener programas compensatorios importantes en favor de esa población pobre. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque una gran parte de los recursos que se van a recaudar hay que destinarlo para mejorar el balance primario, que es lo que le va a dar sostenibilidad a las cuentas, al pago de los intereses. Porque es que los intereses de la deuda pública representan hoy más de 30% del total de las recaudaciones. Entonces, eso hay que revertirlo. No podemos permitir que siga creciendo. Si tenemos que destinar muchos recursos, entonces para ello, reitero, entonces tenemos dificultad para poder destinar recursos y tener programas compensatorios en favor de los sectores más pobres. Dos cosas, Luis, ahí mismo. Entonces, visto lo que tú decías en el segmento anterior, la reforma debía incentivar a la creación de más empleo y debía compensar de alguna manera
la inflación que ha aumentado los precios de los artículos de los pobres. O sea, debía llevar a eso. Bueno, la compensación de la pérdida de poder de compra en realidad debe de venir a través del salario. Ahora, la reforma ayudaría, reforzaría eso en la medida en que, digamos, diseñemos una reforma que sea más progresiva, es decir, donde los ricos paguen más que los pobres y sobre todo si podemos compensarlo, porque si podemos compensarlo y, digamos, los que están empleados por lo menos reciben un reajuste salarial y además del reajuste salarial, aquellos que están desempleados o incluso estando empleados pero que son pobres también reciben alguna medida compensatoria por parte del gobierno, pues claramente estaremos mejor como sociedad desde ese punto de vista. La otra cosa ahí mismo, Luis, la reforma pudiera incentivar la creación de más riqueza, porque a veces yo he pensado que nosotros sacamos el dinero siempre del mismo sitio y volvemos a los mismos sitios. Y aparte de lo que tú dices que es muy importante, que el que más tiene aporte más para mantener la sociedad donde son ricos ellos, no debiera crearse una situación donde se pueda crear más riqueza. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector agrícola, que tenemos algunos 5 millones de tierras sin hacer nada, tenemos mercados que pueden aumentarse. Tú sabes que en el mismo gobierno, siendo tú funcionario, las exportaciones aumentaron, la producción de invernadero y se exportó más aumentó. El tabaco llegó casi a 1.000 millones de pesos, de dólares en exportación. Es decir, pudiera la reforma ayudar a crear más riqueza, porque tenemos una deuda externa que está creciendo, crear más riqueza que impida coger más préstamos o quizá ayude a pagar esos intereses. Mira, el tema es que nosotros tenemos una estructura de incentivos a los sectores productivos en los cuales los objetivos de esos incentivos no están claros desde el punto de vista de la generación de empleo, de la generación de riqueza, como tú señalas. Y obviamente yo creo que en la reforma que se avecina, que ha anunciado el gobierno, habrá que revisar en profundidad eso que nosotros llamamos gasto tributario o exenciones fiscales. Y esas exenciones fiscales en algunos sectores deberían de sustituirse, no eliminarse, sustituirse por incentivos que estén más alineados con objetivos de creación de empleo, de generación, por ejemplo, de divisa, de generación de riqueza, o sea, valor agregado. Y en función de eso, entonces, podrían darse incentivos escalonados. Claramente nosotros necesitamos mejorar en ese aspecto. Nosotros necesitamos alinear los incentivos a los sectores productivos en función de ¿qué? En función de su aporte a la economía. ¿Cómo? Generando valor agregado, generando empleo, generando divisa. Si eso podemos atarlo, entonces tendremos incentivos para seguir creciendo más y si tenemos sectores productivos con esos incentivos y tenemos también, podemos relanzar el consumo porque hemos mejorado la parte relativa al salario mínimo y el gobierno podría otorgar algunas compensaciones, entonces eso va a crear un círculo virtuoso porque tendríamos señales de mayor estabilidad a mediano y largo plazo en las cuentas fiscales y en la economía. Y al mismo tiempo tendríamos una demanda agregada más robusta para asegurar que la economía pueda seguir creciendo en los términos que ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, esta reforma fiscal, bueno, pero tú me hablabas lo de Colombia, que en Colombia lo que se planteó beneficiaba un 40% al 40% de la población más pobre. A las dos clases, a la parte más pobre, a la más pobre y a la pobre pegado ahí. Si la reforma aquí se hace y, como tú dices, siempre se afecta más a los pobres que a los mismos ricos, es decir, si esta reforma que se plantea, evidentemente le van a subir los precios y van a afectar a la clase media y a la clase pobre, ¿tú la apoyarías? No, es que yo creo, mira, y una de las cosas que me preocupa aquí es precisamente que nosotros hagamos una reforma en medio de una situación de presiones inflacionarias que posiblemente dicen las autoridades monetarias que van a ceder las presiones inflacionarias en el segundo semestre del año, pero si hacemos una reforma fiscal y no está bien diseñada,
nosotros vamos a tener presión inflacionaria de nuevo en el primer trimestre del año y vamos a tener una situación recesiva, es decir, donde la economía va a crecer poco durante los primeros meses del año y eso va a generar desempleo adicional. Entonces, ese es el escenario que realmente tenemos. Yo, en términos personal, no favorezco una reforma que carguen a los sectores más pobres. Le tengo temor a eso, mucho temor. Y aunque el gobierno dispone de un gran apoyo ciudadano, creo que esa situación podría revertirse en un escenario en el cual no se diseñe una reforma donde los sectores más ricos de la población carguen con el peso de la reforma. Esa es mi visión. Yo no apoyaría otra reforma que no esté basada en ese diseño. Tú sabes que yo, cuando tú hablabas de la reforma de 2012, y fui testigo porque fui parte de la comisión de que ustedes lo plantearon, pienso que eso hay que refrescarlo porque, tal y como tú dijiste, fue una reforma que pasó sin problema. Incluso pasó una medida que después la echamos para atrás porque era el incentivo al cine, Así. recuerdo, y volvió, porque vi ahora que el presidente ahora en Puerto Plata y elogió que se había avanzado en el cine, y me recordé exactamente de esa acción que ustedes llevaron como equipo económico y fue mantenerle el incentivo, al cine. Entonces, veo que eso que tú planteas de la necesidad de que haya una aprobación primero social de la reforma y luego entonces se coloca, yo pienso que, porque eso le faltó, se puede decir que eso le faltó entonces en Colombia al gobierno. Yo no conozco el proceso de Colombia, no sé en qué términos. Sé que hubo una comisión que se nombró, que hizo una serie de recomendaciones, pero el nivel de socialización no lo conozco. Yo conozco la propuesta de reforma después que la comisión entrega un informe ejecutivo y después de ese informe ejecutivo, rápidamente el Ministerio de Hacienda de Colombia diseña la reforma a partir de esas recomendaciones y lo somete al Congreso. Pero concomitantemente con ello, prácticamente hubo un levantamiento en las principales ciudades y miles de personas desafiaron la situación, la pandemia, una pandemia con unos niveles de contagios elevadísimos en esa sociedad y con un total de fallecidos que se aproxima a los 500 diarios, y a pesar de eso miles de personas desafiaron esa situación para protestar en contra de una reforma que, reitero, iba en beneficio del 40% más pobre de la población, con amplias medidas de compensación. Entonces, si nosotros no tenemos esas condiciones, hay que tener mucho cuidado, hay que socializar muy bien, hay que diseñar muy bien y hay que socializar mejor lo que se diseñe. Luis, ¿en qué nivel está la deuda respecto al PIB? La deuda nuestra. 68%. En este momento, 68%. Esa es la medición, pero el problema nuestro no es solamente que tenemos 68%, sino que el pago de los intereses representa una proporción muy elevada de los ingresos. Dice que son 30%. 30% que tenemos, y obviamente va a seguir creciendo en los próximos años por lo siguiente, porque nosotros vamos a seguir generando déficit. Entonces va a llegar un momento, si tú sumas que tenemos que pagar 30% de intereses y que tenemos que destinar un 25% al pago, perdón, al 4% de educación, prácticamente ahí estamos comprometiendo un 45% del total del presupuesto. ¿Y con qué vamos a atender las otras necesidades que debe de suplir el gobierno, perdón, los otros servicios que tiene que suplir el gobierno a la población? Es deseable que mejoremos el sector salud, pero la pregunta que uno se hace, ¿dónde van a aparecer los recursos si nosotros tendríamos que seguir destinando recursos para el pago de los intereses, incrementar la partida todos los años para el pago de los intereses hasta que logremos revertir esa tendencia? Eso va a tomar varios años, porque eso no se va a lograr de la noche a la mañana. De hecho, ni siquiera en este cuatrenio nosotros vamos a alcanzar, digamos, el punto de inflexión, donde la deuda comienza a bajar como proporción del PIB y posiblemente los intereses entonces comiencen a bajar en ese momento. Sí. Ha estado con nosotros aquí el licenciado Luis Reyes Santos, quien fue por 8 años director del presupuesto, exitoso director del presupuesto, digo yo. Ustedes saben que se graduó en el año 82 como economista y a partir de ahí ha hecho posgrado, maestría en diversos países. Ha estado en Chile, en Brasil, varias universidades de Estados Unidos, Suiza, también con el Fondo Monetario Internacional, con la CEPAL, y al mismo tiempo
laboró siendo funcionario y responsable del primer orden en algunos momentos en lo que son las políticas del Banco Central, monetaria, financiera, económica, igualmente en lo que hoy es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y también hay que señalar, ha estado al frente de lo que es una corriente de que la economía vaya pareja, es decir, que la economía favorezca al que produce, a los ricos, pero que también favorezca a la clase media y a la clase pobre, que al final son quizás, como él dice esa palabrita siempre, lo más vulnerable. De manera que la corriente de Luis, lo que plantea Luis, es que los pobres y los menos pobres del país también sean favorecidos con la política económica. A petición de televidentes de este programa de Desafío, que han llamado al canal y otros que han llamado directamente, le hemos presentado el primer fragmento de esa conversación con ese economista experimentado, preparado y de experiencia, Luis Reyes Santos. De manera que estemos atentos para participar y que la reforma fiscal que realiza el gobierno, que realiza el país, sea lo mejor para la clase media, para la clase pobre y para el país en general. Vamos a una pausa y retornamos entonces con Giovanni Arias y lo que es el análisis sobre la asamblea que tendrá este domingo el PLD. Seguimos en este segundo segmento, ahora conversando con el ingeniero Giovanni Arias Peña, con quien vamos a hablar sobre la importancia, las características de la Asamblea Nacional que hará el Partido de la Liberación Dominicana este próximo domingo 9 en la capital. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Adriano. Buenas noches al país. Mira, es importante. El 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana está llegando a su etapa final. Y esta etapa final es la elección de las diferentes secretarías. Y esto fortalecerá al Partido de la Liberación Dominicana porque estas secretarías estaban prácticamente oxidadas porque desde el gobierno no es lo mismo que desde la oposición. Y entonces vamos a hacer una reestructuración de las diferentes secretarías, que debo decirle que cientos de miembros del Comité Central están recorriendo todo el territorio nacional, movilizando la membresía, movilizando los diferentes sectores en busca de los votos para ser electos secretarios de las diferentes secretarías. Giovanni, antes de entrar ya a los detalles, tú sabes que eso que tú dijiste que estaban oxidadas, los partidos tradicionalmente en República Dominicana han tenido la dificultad que los gobiernos se tragan al partido de gobierno, valga la redundancia. Eso ocurrió con Balaguer, eso ocurrió con don Antonio Guzmán, ocurrió con don Jorge Blanco, que fue quizá la etapa más evidente, ocurrió cuando Hipólito y ocurrió ahora con Leonel y con Danilo. Es decir, los partidos son de alguna manera opacados por los gobiernos. Sin embargo, hay una característica en este Congreso que se va a tratar de implementar para que el partido, cuando lleguemos al gobierno, no sea aplastado por el gobierno. Por eso, por ejemplo, el presidente del partido, el secretario general del partido, no podrán ser parte del gobierno, ni podrán ser parte de la boleta que la próxima boleta que esté ahí. Y en el caso, por ejemplo, de las otras estructuras, que se le va a permitir aspirar, porque no podemos tampoco obstruir que la máxima calidad del partido no aspire, también se va a tratar de que, como en el caso de la secretaría, funcionen aún estando en el gobierno, porque si funcionan aún estando en el gobierno, se le da calidad a lo que es el ejercicio del gobierno y le conviene al país. Si los partidos funcionan, los partidos tienen la característica que los partidos generalmente tienen que ser democráticos, tienen que pensar en el país, bien o malo, pero tienen que pensar, y eso le ayuda a los gobiernos. De manera que estos nuevos estatutos, las nuevas normas que tiene el PLD, que no es ya solo particular de nosotros, sino eso está en la Junta Central Electoral, porque todo lo que se aprobó fue con la asistencia de la Junta. Es decir, que son normas, son estatutos, que si yo lo hago mal, tú puedes ir al tribunal administrativo, contencioso,
y tumbarla. Es decir, ya son normas obligatorias para el PLD. Es para que no se oxide, como tú decías. Eso es importante. Importante también la parte del presidente del partido y del secretario general, que eso va a ayudar a darle continuidad a la estructura. Y justamente pudimos nosotros notar que el secretario general de nuestro partido era presidente del Senado, candidato a la presidencia, del senador por la capital. O sea, no había tiempo, quizás ni era necesario, porque estamos en el poder. Sin embargo, esto le da la oportunidad a que el secretario general y el presidente del partido mantengan el dinamismo, la estructura. Decíamos en una asamblea que participamos con Charlie Mariotti que hay que recibir, y Charlie, que está haciendo una secretaría itinerante en los pueblos y que va a continuar, qué importancia es escuchar a la base. Decían en una provincia, nunca habíamos visto al secretario general sentado, y lo están mirando sentado y escuchando a la gente. Yo tuve la oportunidad de leer un documental donde la persona que más problemas resolvía en una comunidad era un rey. Y entonces le preguntaron, ¿por qué usted resolvía tanto problema? Y él decía, el que te trae el problema, el 80% trae también las soluciones. Entonces, escucharlo y decirle, ¿cómo te entiende que se desarrolla, que se resuelve esto? También ellos dan su opinión. Y le decía yo a Charlie sobre esa situación, y por eso está sintiéndose en las provincias y en el país un dinamismo en el PLD. Pero yo quisiera, Adriano, hablar, ¿por qué se aspira a la secretaría? Y en el caso suyo, que aspira con todas las posibilidades, yo puedo decir, porque he recorrido el país y he visto lo que se ha venido haciendo en la Secretaría de Agricultura del partido en el último tramo de campaña, y lo que se ha venido haciendo, y por eso públicamente me he integrado a coordinar la campaña de Adriano a la Secretaría General, a la Secretaría de Asuntos Agropecuarios. ¿Qué es lo que hace una secretaría? Mira, lo primero que quiero decirte es que las secretarías son secretarías sectoriales en este caso, es decir, son secretarías, por ejemplo, hay una que es de salud pública, hay una que es para la educación, hay una que es para la agropecuaria, una que es para la pública, pero también la hay por tema, una que es del desarrollo comunitario, de género. Entonces, en ese sentido, cada secretaría es la que aplica la política del partido en esa área. Al aplicar la política del partido en esa área, lo primero que tenemos que hacer nosotros, que tuvimos tantos años en el gobierno, es revisar si lo hemos hecho bien o no. Y eso hay que llevarlo al partido. Si lo hemos hecho bien, como yo entiendo que fue, hay que llevarle eso para que sepan que con eso que nosotros tenemos que arrancar cuando lleguemos al gobierno. Revisar lo que está haciendo el actual gobierno. Si lo hace bien, pues lo felicitamos. Si no lo hace bien, pues lo criticamos. Es decir, el partido no es un partido de los viejos, sino un partido maduro, es el PLD. Un partido que, como decía el eslogan que creó el profesor Bombó, es para servir al pueblo, y por tanto tiene que ser con la objetividad, con la realidad. Lo que haga bien el gobierno, pues lo aplaudimos. Lo que no haga bien, no se debe criticarlo. En el caso del sector agropecuario, de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, ¿cuáles temas tocaríamos? Mira, yo quiero primero decirte que yo aspiro a ser titular agropecuario del PLD para que, sirviendo al partido, el partido continúe sirviéndole al país, como lo hizo el presidente Danilo Medina, que con la visita sorpresa, tú sabes, y lo hemos dicho aquí, elevó las exportaciones agropecuarias, elevó también de manera significativa de 72-87% la autosuficiencia alimentaria. Igualmente creó 470,000 nuevos empleos directos e indirectos en el campo y redujo drásticamente la pobreza en el campo. Esos logros del PLD y de Danilo, nosotros queremos contrastarlo, es decir, ponerlo paralelo a lo que esté haciendo y está haciendo el actual gobierno. Pues a mi entender, el PLD tiene que reclamar al gobierno que esos logros no lo deje caer como está ocurriendo, pero también reclamar al gobierno que ese aumento de un 36% en la canasta alimenticia en apenas 7 meses
el pueblo no lo merece, después que ha habido un esfuerzo y un logro tan grande. Pero también nosotros tenemos que decirle al gobierno de que esa situación de cientos y cientos de productores que han logrado ser exitosos en tantos años, que han logrado una buena tecnología, hoy están quebrando. Estamos hablando de la habichuela, estamos de la cebolla en Ocoa, allá en San Juan, estamos hablando nosotros de la zanahoria, productores de de la papa, etcétera. Igualmente, nosotros tenemos que decir al gobierno que las cancelaciones indiscriminadas que están habiendo de profesionales agropecuarios de alta calidad, profesionales como Andrés Ruiz, de 30 y pico de años. Ahí veía yo en la página, en el grupo de WhatsApp de la AMPA, que enfermos, algunos colegas que están prácticamente esperando los últimos días para fallecer, de mucha calidad, que se paren esas cancelaciones y que todo el que tenga calidad, todo el que tenga, como se ha hecho siempre, todo el agrónomo como el médico que esté aportando, se le deje trabajar, no importa el partido, no importa el partido. Entonces, pero también nosotros necesitamos de alguna manera de que, y ese es parte del plan, como tú me preguntabas, nosotros vamos a ir a cada provincia para con cada comité provincial del partido, que estamos hablando nosotros que son los presidentes municipales, los alcaldes nuestros, los directores de distrito nuestros, los miembros del comité central titulares. Es decir, que cada provincia tiene entre 12, 14, la más chiquita, 40 y pico la más grande. En el distrito de Gran Santo Domingo hay casi 500. Nosotros vamos a ir lugar por lugar a discutir primero esos logros que yo he planteado que hizo el presidente Danilo Medina del PLD, para que cada PLDista sepa, cada dirigente sepa y tenga más presente esos números de lo que hemos hecho. Segundo, a ponerlo al día de lo que está ocurriendo, porque nosotros somos garantes, como líderes de la oposición, de hacer que el gobierno haga la cosa bien. Ese problema que hay de cancelaciones, de subida de precios, somos nosotros que tenemos que imponer que se haga bien. Y también, para nosotros ir sacando, Giovanni, y digo nosotros porque tú eres parte esencial del equipo, nosotros ir viendo qué quiere el PLD, qué quieren los comités provinciales junto con los agropecuarios. Es decir, los agrónomos y los productores y los dirigentes en cada provincia. Vamos a hacer la asamblea y ahí vamos a ver entonces qué entienden ellos que hay que hacer. De manera que al final vamos a tener una propuesta nacional dentro del PLD de qué debe ser el próximo gobierno del PLD. Pero vamos a agregarle también las sugerencias y las propuestas que hagan los sectores que no tienen que ser PLDistas, pero que son partes esenciales. Por ejemplo, nosotros tenemos los gremios agropecuarios. Correcto. Nosotros tenemos las asociaciones campesinas que la hay fuerte, aunque la gente quizás no la vea, pero la hay fuerte. Las cooperativas. Las cooperativas, los líderes naturales. Es decir, nosotros como titulares agropecuarios, el equipo mío, Giovanni, y van a haber 11 más subsecretarios, y van a haber otros que van a ser encargados provinciales de la y regionales. Regionales, sectoriales. Es decir, vamos a tener de 70 a 80 dirigentes dentro del sector agropecuario, que entonces vamos a sacar lo que es una propuesta agropecuaria. ¿Por qué una propuesta? Como ustedes han visto en el libro que yo publiqué y que Giovanni ya lo ha desmenuzado, el país puede convertirse en el centro agrícola prácticamente del continente. Podemos competir con Estados Unidos, con Brasil, con México. Tenemos 5 millones de hectáreas de tierra sin hacer nada. Tenemos una productividad baja, pero tenemos profesionales con buena capacidad, agricultores con una pericia muy buena, y nosotros pudiéramos entonces como país hacer que el PIB, por ejemplo, lo que aporta la agropecuaria, que ronda los 5 o 4,5%, retornarlo mínimo a un día un 12%. Es decir, la idea nuestra es, como tú dijiste al principio, comenzar a trabajar con las bases y la dirigencia del PLD, la base y la dirigencia del sector agropecuario en general, y lograr entonces que nosotros como partido servirle los agropecuarios al partido para que el partido siga sirviéndole al pueblo. Mira, es sumamente importante esta reunión en las provincias, y el país tiene 156 municipios y más de 140 dependen de un rubro agropecuario. O sea, sí, que todos los municipios
tienen una importancia capital el sector agropecuario, y por eso debe ser bien valorada esa lluvia de ideas de cada municipio para que quede plasmado en las exigencias, en el próximo programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, para que el sector agropecuario, como lo había sido antes, un sector agropecuario pujante, que la autosuficiencia era primordial, las exportaciones eran primordial, y más que todo, que retorne la confianza en los productores agropecuarios del país y que retorne la confianza en los profesionales agropecuarios y que se haga un stop. Hasta aquí las cancelaciones. El mismo Abinader diga: vamos a trabajar tranquilo, vamos a sembrar tranquilo, que está garantizada sus ventas y ustedes no van a perder de ninguna forma. Eso lo hizo Danilo Medina sin ningún trauma, sin ningún inconveniente para los dominicanos y las dominicanas. Bueno, yo quiero ya finalmente pedir a los miembros del Comité Central que nos reuniremos este día 9 a partir de las 8 de la mañana en Sanssouci, pedirle su voto para nosotros entonces, desde el sector agropecuario del PLD, servirle al partido y que a partir de ahí nosotros podamos defender la obra de gobierno del PLD, de Danilo Medina, plantear las cosas que vemos que no se están haciendo bien en el presente y al mismo tiempo elaborar un programa de gobierno para el retorno en el 2024, como lo va a hacer el PLD. De manera que esperamos su voto para eso. Yo también le pido a los miembros del Comité Central del sector agropecuario y de los diferentes sectores que la Secretaría está en buenas manos y debe seguir en buenas manos por su importancia en la economía dominicana, por su importancia en la estabilidad del país. Vamos a tener y vamos a seguir con un secretario de Asuntos Agropecuarios como Adriano, para que el Partido de la Liberación Dominicana retorne con mayor facilidad en el 2024. Bueno, vamos a una pausa y en breve vamos al último segmento con los profundos, juiciosos comentarios que nos tiene acostumbrado el licenciado Letipo Vidal. Buenas noches, dominicanos. Bienvenidos una vez más a Desafíos en este viernes, que como cada viernes tratamos de ser lo más ligero posible, no tan circunspectos, no tan duros con respecto a los comentarios de actualidad de la semana, pero este viernes ha traído muchas cosas que nos obligan a por lo menos mencionarlas. Aunque el cuerpo lo sabe que es viernes y usted probablemente viendo este programa se está tomando un vinito, un traguito, está compartiendo con sus familiares, con sus amistades, en fin, pero estamos en la obligación de señalar el caso, por ejemplo, de la operación Coral, cuyo juicio para saber la medida de coerción o para decidir la medida de coerción que se va a aplicar a los inculpados, ahora se dice de otra manera, los complicados en este caso, los involucrados en este caso. Bueno, a lo mejor cuando usted vea este comentario ya esa decisión se tomó, porque grabamos más temprano, la continuación de la audiencia se fijó para las 2 de la tarde, de esta tarde, y no tenemos en este momento, por el juego de baloncesto, la decisión final de la jueza, de la magistrada que conoció de esta medida de coerción. Todos sabemos que las medidas de coerción van desde un simple quédese en la ciudad, no puede salir de la ciudad, no puede salir del país, va a prisión, paga una garantía económica, se le pone un grillete, o en otros casos es prisión domiciliaria, o sea que la gente está en su casa, de la cual no puede salir, sin permiso de la autoridad competente. En fin, son en total 7 medidas de coerción, pero con la declaración anoche del mayor activo, que señaló lo que él hacía, según su versión,
y en beneficio de quienes lo hacía, el caso ha tomado un giro bastante interesante, sumamente interesante. Vamos a ver qué es lo que decide la magistrada, que luego el juicio de fondo, quiere decir ver en detalle todo este asunto, no corresponde a esta parte corresponde para que la magistrada, en este caso es una mujer, decida si se debe aplicar una medida que obligue a la gente a estar ahí o no, porque también hay gente que desde ahí se van para su casa, totalmente descargados, como se decía antes, ahora es no al lugar, en fin, como se llamen. Eso no importa, lo importante es que usted comprenda el concepto. Y yo también, por supuesto, los dos comprendamos el concepto. Vamos a ver, yo creo que para el lunes podemos irnos más a fondo sobre esto, porque ojalá lo que se está viendo ahora sea solamente la punta del iceberg. Un iceberg es un bloque de hielo gigantesco en los mares cerca de los polos, sobre todo del norte. Es un témpano de hielo, un enorme bloque de hielo, que por cierto hundió, es el caso más famoso, a una gran embarcación que se llamó el Titanic, por allá, por el siglo pasado, en 1912. Era el barco más grande del mundo, que sus fabricantes dijeron que nunca se hundiría, que ni Dios lo hundiría. Bueno, pues Dios, en su viaje inaugural, le enseñó que las cosas no son así, con un iceberg. Entonces, si esta operación Coral es la punta del iceberg, pues bien. Y cuando me refiero a la punta del iceberg, me refiero a que se vean los casos de hoy, de ayer, de anteayer y de mañana. Pero ya eso lo veremos el lunes, con más lujo de detalles. Además del caso de la operación Coral, también tenemos el caso de la Lotería Nacional. Como sabe una parte de ustedes, este servidor le correspondió en una época, hace ya más de 20 años, ser administrador de la Lotería Nacional. En esa época los sorteos se hacían diferentes, se hacían con un globo. Ustedes recuerdan los globos que daban vueltas, grandísimos, eran dos bolas gigantescas, una con los números participantes y la otra más pequeña con los premios que cada bolo que salía le correspondía, desde el premio sencillo hasta los 3 premios mayores. Hace mucho que no es así, ahora es con unos bolitos, con unos globitos más pequeños que extraen o reciben personas no videntes enviadas por las distintas fundaciones o patronatos que tienen que ver con los discapacitados, en el caso de los no videntes, en el caso de la Lotería Nacional. Hay un video que todo el mundo ha visto, cuando digo todo el mundo me refiero a la gente que se interesa por las redes sociales y por la prensa, en la que se ve a un no vidente, entre comillas, pasarle un premio o un número ganador a la presentadora que lee el premio. Todo el mundo se da cuenta, con toda la intención de la prestidigitación, o sea, presti rápido en italiano, digitación viene de dedo, movimientos rápidos de los dedos para engañar la vista. Y se nota claramente que no le pasa nada, que ya ella tenía, la presentadora del premio, ese bolo en su mano escondido. Ojalá que el director nos pueda pasar esa escena ahí para que ustedes la recreen, porque ya eso está visto desde hace ya un par de días en las diferentes redes sociales. Bueno, la administración de la lotería actual dice que eso es viejo, que esa situación se da hace muchísimo tiempo y que tenía denuncias de la Federación de Bancas de Lotería, que son, por supuesto, los empresarios interesados en que las cosas marchen correctamente. ¿Por qué? Bueno, porque si a la banca A, para poner un ejemplo, le juegan un número que ya está predeterminado, lo van a quebrar, le van a hacer un fuerte daño al sacarle 3, 4, 5, 10 millones de pesos de repente. Lo pueden llevar a la quiebra. Si a la banca B
le dan la oportunidad de saber qué es lo que va a pasar, entonces la banca a veces protege y busca por otra parte. Entonces eso no puede ser así. En mi condición de ex administrador, yo reclamo que esto se aclare. Si es viejo, que pague el que tenga que pagar. Pero es evidente que tanto el no vidente como la presentadora están involucrados. Ellos dos nada más, no puede ser. No puede ser, porque ahí hay una comisión de inspección donde está la Cámara de Cuentas, donde está la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Federación de Bancas de Lotería presentes, y el Colegio Dominicano de Notarios. Son 5 entidades que están ahí chequeando ese sorteo. Entonces hay que investigar a fondo cuáles son los involucrados en este caso de ahora, porque ese sorteo del video es reciente, es de estos días, del mes de mayo, y de antes, si es verdad, como dice la administración, que eso se está dando desde antes. Investigación, porque ahí hay tres perjudicados. Está perjudicado el público, que juega un número porque soñó y luego le cambian el número. A lo mejor su sueño se iba a dar y lo que ocurre es otra cosa. Está perjudicado el Estado, porque la Lotería Nacional es parte del Estado Dominicano y está perjudicada las bancas de lotería, porque a quien le juegan esas orejas o esos números ya predeterminados se van a pique. Así es que justicia, investigación a fondo, señores del Ministerio Público. Otro elemento que también se dio ayer y que por supuesto afecta al viernes es la decisión de la Junta Central Electoral para cancelar al personal del voto dominicano en el exterior tras comprobar que hubo manejos dolosos, fraudes en el voto en el exterior en las recién pasadas elecciones del año 2020. Bueno, el doctor Yomare Polanco viene echando ese pleito en esa lucha desde entonces hasta acá, y logró que la Junta ya certifique que sí, que hubo un manejo, que hubo un fraude en su contra y seguramente también en otros lugares del exterior. Entonces eso no es una simple cancelación. Tiene la Junta la obligación de llevar el caso ante las autoridades para que se proceda a investigar a profundidad y para que la justicia castigue a los responsables de este caso del voto del dominicano en el exterior. Otro elemento que también se manejó en el día de ayer y que altera el viernes en el ánimo de celebrar es el del fraude en Quédate en Casa, el programa social que con motivo de la pandemia del coronavirus, el gobierno comenzó con Danilo Medina, pero siguió con este gobierno de Luis Abinader, ha implementado para lograr que el dominicano más pobre tenga un auxilio. Entonces hay un fraude de 100 y tantos millones de pesos que involucraba a tarjetavientes y a colmados, etcétera, y también, por supuesto, hay madera por donde deben actuar las autoridades correspondientes. Finalmente, también está el caso de los tarjeteros, que son militares, y son gente que han hecho fraude con tarjetas de débito, de crédito, ese tipo de tarjetas. Las clonan, les hacen cargos y sacan por ahí cantidades enormes de dinero. Eso también, y sobre todo porque son militares, debe ser debidamente esclarecido. 5 casos delicados que hablan de que aquí hay que todos dominicanos, de todos los sectores sociales y de todos los sectores políticos, culturales de nuestro país, comunitarios, que involucrarse para que la descomposición se cambie. Amigas y amigos, en el viernes queremos decir 3 cosas porque queremos, como siempre, como hemos dicho antes. En primer lugar, Albert Pujols, una gran estrella dominicana o de origen dominicano, de las grandes ligas del béisbol que se juega en Estados Unidos, ha sido dejado libre por su equipo Angelinos de California. Albert Pujols está en su postrimería ya.
él mismo anunció que se retiraba al finalizar la temporada. Bueno, al dejarse libre, lo más probable es que ya él no juegue más béisbol en el resto de su vida, aunque tiene un contrato que abarca todavía mucho tiempo más. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con ese contrato, cómo se ponen de acuerdo, pero Albert Pujols, usted puede estar seguro que va de línea para el Hall of Fame o Salón de la Fama de Cooperstown en New York, el estado de New York, en los Estados Unidos. En otro orden, el próximo domingo, pasado mañana, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, tiene su reunión de su alta dirección, el Comité Central, para escoger a los responsables de las diferentes secretarías de ese partido. Como ya dijimos, está elegido el secretario general, que es el secretario general, ¿verdad? La palabra lo dice. Entonces faltan los secretarios de todas las diferentes responsabilidades y tareas. Organización, propaganda, formación política, educación, que tiene que ver con el Estado, y asuntos agropecuarios entre ellos. En el caso de asuntos agropecuarios, nuestro productor general, Adriano Sánchez Roa, es candidato a mantener la posición porque él es el actual secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Y nosotros, que sabemos que él tiene apenas 2 años, menos de 2 años en esa posición, porque la asumió a partir del año, finales del año 2019, creemos que él merece, atención a los PLDistas que están viendo este programa, que él merece continuar al frente de asuntos agropecuarios porque ese año y pico lo ha hecho bien, ha hecho lo debido, porque tiene un gran plan de trabajo para hacer que ese partido, el PLD, se mantenga cercano al productor agropecuario, se mantenga cercano al profesional agropecuario, se mantenga cercano a que el tema agropecuario se maneje bien para que en el caso de que ese partido vuelva al poder, desde esa área, la agropecuaria, el pueblo dominicano se beneficie más. Enhorabuena, Adriano Sánchez Roa, te deseamos todo lo mejor el próximo domingo para que seas elegido de nuevo secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Amigas y amigos, llegamos al final de Desafíos por Digital 15 y los medios de Telemicro a nivel internacional. Será hasta el lunes. Así pues que hasta el lunes, si Dios quiere, dominicanos.